Connor y Adam se conocen desde siempre. Son esos amigos inseparables que han compartido partidos de fútbol en el parque, risas en clase, tardes de videojuegos y noches enteras hablando de cualquier cosa. La gente los veía juntos y pensaba que eran como hermanos. La vida en su barrio no tenía demasiadas sorpresas. La rutina de la escuela, los chistes con el grupo de amigos y esa complicidad que solo se construye con los años. Entre ellos había una confianza absoluta. Podían hablar de todo, desde los problemas familiares hasta los sueños que parecían imposibles. Pero lo que ninguno de los dos decía en voz alta era que esa amistad empezaba a sentirse distinta. Pequeños gestos, miradas demasiado largas, silencios incómodos hacían que algo flotaba en el aire. Connor, siempre más impulsivo, parecía notarlo primero. Adam, más reservado, prefería callar. Lo que hasta ahora había sido simple camaradería estaba a punto de convertirse en un descubrimiento mucho más complejo, uno que pondría a prueba los límites de su relación y los obligaría a preguntarse, ¿eran solo amigos o había algo más esperando a ser dicho? La relación entre Connor y Adam siempre había parecido inquebrantable. Todos en su entorno lo daban por sentado. Si ves a Connor, seguro que Adam no anda lejos. Eran inseparables, y precisamente por esa cercanía, ninguno se detenía demasiado a pensar en cómo los veía la gente, hasta que las cosas empezaron a sentirse distintas. Los cambios comenzaron con detalles pequeños. Una tarde, mientras estaban en casa de Adam viendo una película, Connor se dio cuenta de que ya no estaba tan pendiente de la trama, sino de lo cerca que estaban sus rodillas. Era una mínima distancia, casi imperceptible, pero que de repente parecía enorme. Esa clase de silencios incómodos que antes pasaban desapercibidos, ahora se cargaban de una tensión difícil de explicar. Adam, más callado y analítico, lo notaba también. Se reía de los chistes de Connor, como siempre, pero había momentos en que se quedaba observándolo en silencio, como si estuviera intentando descifrar algo que nunca se había permitido pensar. ¿De dónde venían esas ganas repentinas de prolongar las charlas hasta la madrugada? ¿O esa incomodidad cuando Connor hablaba de alguna chica de la escuela? Para Connor, la respuesta parecía más simple, aunque más aterradora. Ya no lo veía solo como amigo. Y aunque intentaba bromear para disimularlo, había instantes en los que su mirada lo traicionaba. Adam lo notaba, claro que sí, y aunque no lo dijera, la idea lo descolocaba, porque por primera vez empezó a preguntarse qué pasaría si lo que compartían iba más allá de una amistad de toda la vida. Ese cambio era invisible para los demás, pero para ellos era imposible de ignorar. Cada palabra, cada gesto, cada silencio parecía estar cargado de algo nuevo, algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar, pero que estaba ahí, creciendo, como una ola que tarde o temprano iba a romper. La tensión entre Connor y Adam había estado acumulándose durante semanas. Cada encuentro, cada broma, cada mirada sostenida demasiado tiempo parecía ser una especie de juego silencioso entre ambos. Un juego que ninguno admitía estar jugando, pero que cada día se volvía más difícil de ignorar. Todo cambió una noche cualquiera, de esas en las que parecía que no iba a pasar nada. Connor había convencido a Adam de quedarse un rato más en su casa después de cenar. Estaban solos en el salón, con la tele encendida a bajo volumen, hablando de cosas sin importancia. Pero bajo esa fachada de normalidad, la atmósfera era distinta, más cargada, más expectante. Connor, como siempre, fue el que rompió el hielo. Le lanzó una broma a Adam, una de esas que solían acabar en empujones y risas. Pero esta vez, cuando Adam respondió y terminaron forcejeando en el sofá, la situación tomó un giro inesperado. Por un instante quedaron muy cerca, casi sin espacio entre ellos. Las risas se apagaron de golpe y lo único que se escuchaba era la respiración entrecortada de ambos. Ese momento, tan breve y tan intenso, parecía alargar los segundos como si fueran horas. Connor, con la impulsividad que lo caracterizaba, sostuvo la mirada de Adam y se inclinó apenas, lo suficiente para que la tensión se volviera insoportable. Adam, sorprendido, no se apartó. Al contrario, permaneció inmóvil, con los ojos fijos en él como si estuviera esperando que sucediera lo inevitable. Y entonces sucedió. Un gesto mínimo, un cruce de miradas que decía más que 1000 palabras y la frontera entre la amistad y algo más se rompió.
No había marcha atrás. El silencio que siguió fue atronador. Adam se apartó apenas, con el rostro lleno de dudas, como si no pudiera creer lo que acababa de ocurrir. Connor, por su parte, intentó disimular la mezcla de nervios y adrenalina con una sonrisa, pero en el fondo sabía que acababan de cruzar una línea que lo cambiaría todo. Ya no eran solo amigos. Ese instante había abierto una puerta que, una vez abierta, resultaba imposible cerrar. Lo que viniera después sería confuso, tal vez difícil, pero también inevitable. Después de aquel instante cargado de tensión, nada volvió a ser igual entre Connor y Adam. Esa línea que habían cruzado permanecía entre ellos como un secreto invisible, un recuerdo imposible de borrar. Lo que antes era natural y espontáneo, ahora estaba teñido de un nerviosismo constante, miradas que evitaban cruzarse, silencios que antes eran cómodos y que ahora resultaban pesados, y un miedo latente a hablar de lo ocurrido. Adam fue el primero en sentirse atrapado en sus propias dudas. Siempre había sido el más reservado, el que necesitaba pensar antes de actuar. Y ahora, con ese recuerdo quemándole en la memoria, no podía dejar de hacerse preguntas. ¿Qué significaba lo que había pasado? ¿Lo había provocado él también sin darse cuenta? ¿O solo había sido Connor, dejándose llevar como tantas veces lo hacía? Connor, en cambio, trataba de restarle importancia, aunque por dentro estaba igual de confundido. Intentaba mantener la fachada de que todo estaba normal, pero cada vez que veía a Adam, recordaba lo cerca que habían estado, lo fácil que había resultado dejarse llevar. Y lo que más lo inquietaba era que, lejos de arrepentirse, deseaba que volviera a suceder. Durante los días siguientes, esa tensión empezó a mezclarse con pequeños momentos de complicidad que, lejos de disiparse, se volvían cada vez más evidentes. Una mano que rozaba otra al pasar un mando de videojuegos, una broma que se quedaba a medio camino porque la mirada se volvía demasiado seria, o esas veces en que el tiempo parecía detenerse cuando estaban solos. El dilema era claro. Ambos sabían que había algo más entre ellos, pero ninguno se atrevía a ponerle nombre. Admitirlo en voz alta significaba arriesgar su amistad, enfrentar las miradas ajenas y aceptar que ya no eran simplemente Connor y Adam los mejores amigos de siempre. Sería convertirse en otra cosa, algo más frágil, pero también más verdadero. El miedo a perder lo que tenían luchaba contra la atracción que crecía sin control. Y en medio de esa batalla silenciosa, los dos se daban cuenta de lo mismo, que la amistad ya no era suficiente, que el deseo de estar juntos, aunque lleno de dudas, era más fuerte que cualquier temor. El juego de silencios, miradas y gestos contenidos no podía durar para siempre. Aunque ambos trataban de aferrarse a la rutina, a esa amistad de siempre, cada encuentro se volvía un campo minado. Una broma podía terminar en un roce demasiado largo. Una tarde cualquiera podía transformarse en un momento cargado de tensión. Era como caminar al borde de un precipicio. Cuanto más intentaban no mirar abajo, más conscientes se volvían de la caída inevitable. Todo se precipitó una tarde de verano. Habían ido al río, como tantas otras veces, para escapar del calor y pasar el rato. El ambiente parecía relajado. Risas, chapuzones, recuerdos de infancia. Pero en el aire había algo distinto, un magnetismo que no se podía disimular. Mientras descansaban en la orilla, empapados y con la respiración agitada, Connor se giró hacia Adam con esa mirada suya directa, sin filtros, que siempre lo desarmaba. Y antes de que Adam pudiera decir nada, Connor soltó lo que llevaba días queriendo gritar. ¿Hasta cuándo vamos a fingir que no está pasando nada? Adam se quedó en silencio, con el corazón golpeando en el pecho. No era solo la pregunta, era la manera en que Connor lo miraba, como si su respuesta fuera lo único que importaba en el mundo. No lo sé, respondió Adam, casi en un susurro, pero lo siento también. Esas palabras tan simples y tan enormes rompieron todas las barreras. Connor no necesitó escuchar nada más. Se inclinó hacia él, sin miedo esta vez, y Adam, en lugar de retroceder, cerró los ojos y lo recibió. Fue un instante intenso, lleno de la fuerza de todo lo que habían callado durante tanto tiempo. Cuando se separaron, los dos estaban temblando.
no solo por el frío del agua, sino por la magnitud de lo que acababan de aceptar. Ya no había lugar para excusas, ni para fingir que eran solo amigos. Lo que sentían estaba ahí, desnudo, imposible de negar. Ese fue el verdadero punto de no retorno. A partir de ese momento, la amistad dejó de ser un refugio y se convirtió en el inicio de algo nuevo, incierto y arriesgado, pero auténtico. Por primera vez, Connor y Adam habían elegido dejarse llevar por lo que sentían, aunque no supieran qué consecuencias traería después. Después de ese primer paso inevitable, el mundo de Connor y Adam cambió por completo. La amistad que antes los definía seguía estando allí, pero ahora había algo más, un secreto compartido que los unía de una manera que nadie más podía entender. Lo que antes era rutina, ahora se sentía cargado de una emoción nueva, como si cada momento juntos se hubiera vuelto más intenso. Al principio, todo fue torpe y nervioso. No sabían cómo comportarse después de lo que había ocurrido. ¿Seguían siendo los de siempre frente a los demás? ¿O debían esconder esa parte de sí mismos para no levantar sospechas? Optaron por el silencio, guardando lo suyo bajo llave como si fuera un tesoro demasiado frágil para exponerlo al mundo. Las tardes en el río, las escapadas en bicicleta, incluso los momentos de estudio se convirtieron en excusas para estar solos y reencontrarse en esa complicidad recién descubierta. No necesitaban grandes declaraciones, una mirada prolongada, un roce accidental que en realidad no lo era, o el simple hecho de sentarse más cerca de lo necesario, eran suficientes para recordar lo que los unía. Pero junto a la emoción crecía también el miedo. Adam, más reflexivo, se preocupaba constantemente por lo que pasaría si alguien se daba cuenta. En su entorno, las etiquetas y los prejuicios pesaban demasiado, y el riesgo de ser juzgados o rechazado estaba siempre presente. Connor, en cambio, trataba de restarle importancia, aunque por dentro también lo inquietaba la idea de que todo pudiera derrumbarse. Ese contraste los complementaba. Adam era quien lo pensaba 2 veces antes de actuar, y Connor el que lo empujaba a dejarse llevar, a disfrutar del presente sin temar tanto al futuro. Esa mezcla de prudencia y atrevimiento hacía que su relación, aunque secreta, se fortaleciera cada día más. Lo que vivían era un equilibrio delicado, entre la euforia de un primer amor que parecía imparable y la presión de un mundo que no estaba preparado para aceptarlo. Era como caminar sobre una cuerda floja, pero juntos aprendían a sostenerse el uno al otro para no caer. Y aunque sabían que tarde o temprano tendrían que enfrentar la realidad, por el momento bastaba con vivir ese secreto, guardarlo en el pecho y hacerlo crecer en silencio como una llama que se alimentaba solo de ellos dos. El secreto que Connor y Adam habían protegido con tanto cuidado comenzó a pesarles más con el paso del tiempo. No porque hubieran perdido el deseo de mantenerlo, sino porque cada día era más evidente que lo que compartían no podía seguir escondido para siempre. Vivían en una contradicción constante. Lo que más los hacía sentir vivos era lo único que no podían mostrar. La tensión explotó una tarde cualquiera, durante una fiesta en la que ambos asistieron con amigos en común. Entre risas y conversaciones, Adam no podía evitar mirar a Connor. Y Connor, como siempre, se lo ponía difícil, lanzándole esas miradas que lo atravesaban como un rayo. Un gesto mínimo, apenas un toque de su mano sobre la de Adam al pasarle un vaso, bastó para que alguien lo notara. Y entonces comenzaron los comentarios, las sospechas, las preguntas. En ese momento, Adam sintió el peso de todas sus dudas. Pero fue Connor quien tomó aire y, sin pensarlo demasiado, dijo algo que lo cambiaría todo. Sí, estamos juntos. El silencio que siguió fue como un golpe seco. Algunos se sorprendieron, otros desviaron la mirada incómoda, y unos pocos no pudieron evitar sonreír con complicidad. Para Adam fue como si el mundo se detuviera. Por primera vez, lo que habían vivido en la sombra salía a la luz, y no había marcha atrás. El camino no fue fácil. Hubo quienes los juzgaron, quienes no entendieron, quienes prefirieron darles la espalda. Pero también descubrieron apoyos inesperados, personas que los aceptaron tal como eran y que los animaron a no esconderse más.
Y lo más importante, comprendieron que lo único que importaba de verdad era la fuerza de lo que sentían. Connor y Adam aprendieron que el amor, cuando es real, no necesita disfraces, que no importa cuántos obstáculos aparezcan en el camino, siempre será más poderoso que el miedo, y que haber tenido el valor de mostrarse al mundo tal como eran fue la mayor prueba de que lo suyo no era un error, sino una verdad imposible de silenciar. Y así termina la historia de Connor y Adam, un relato sobre cómo la amistad puede transformarse en algo más profundo, y cómo el amor verdadero, aunque comience como un secreto, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si esta historia te atrapó tanto como a mí, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos resúmenes. Aquí seguimos explorando esas historias que nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, siempre merece ser contado.